Entonces, en esta clase 5 vamos a discutir un poco sobre la fórmula de Bayes. Entonces, comenzando con un ejemplo. El 30% de los accidentes de tránsito participa al consumo de bebidas alcohólicas en al menos uno de los conductores. Y en caso de dicho consumo, existe una probabilidad de 60% que también haya velocidad excesiva. Mientras que el caso contrario, o sea, en el caso que no haya consumo de alcohol, la probabilidad de que haya velocidad excesiva es 10% solamente. Se dice que ocurre un accidente con participación de exceso de velocidad y se pregunta la probabilidad condicional de que haya participado al consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, en este caso tenemos también nuestro espacio que está dividido básicamente por dos eventos, o por 4 eventos si contamos los complementos, ¿verdad? Entonces, en un caso es el hecho de que haya o no consumo de alcohol, y en el otro caso el hecho de que haya o no velocidad excesiva. Entonces, parecido como hicimos en la clase anterior, voy a utilizar como una función A para denotar el consumo o no de alcohol. Entonces, A va a ser 1 cuando hay consumo de alcohol, cuando hubo consumo de alcohol, ¿verdad? En el accidente que se está hablando. Entonces, esto es cuando hay consumo de alcohol. Y 0 cuando no hay. Entonces, ese evento voy a llamarle A. Entonces, A igual a 1 va a ser todo lo que corresponde a lo que está dentro de esa elipse de la izquierda. Y A igual a 0 es todo lo que está, afuera de esa elipse. Y velocidad excesiva voy a indicar con V. Entonces, V igual a 1 va a indicar que hubo también, que hay velocidad excesiva, o que en el accidente hubo también velocidad excesiva. Y 0 cuando no hubo velocidad excesiva. Entonces, eso corresponde a la otra elipse de la derecha. Es todo lo que se refiere a lo que cuando hubo velocidad excesiva. Y todo lo que está fuera de esa elipse es el caso en que no hubo velocidad excesiva. Entonces, según el problema, dice que en el 30% de los accidentes de tránsito, que es esta parte que está aquí, 30% de los accidentes de tránsito hay consumo de bebidas alcohólicas. O sea que la probabilidad de ese evento A igual a 1, de que haya consumo de alcohol, es 0,3. De hecho. Y después, el problema indica que en caso de dicho consumo, existe probabilidad 60% que también haya velocidad excesiva. Entonces, ahí está dando el dato de una probabilidad condicional. Está diciendo que condicionado al hecho de que hay consumo de alcohol, o sea, condicionado a que estamos en este evento, A igual a 1, hay consumo de alcohol, la probabilidad de que también haya velocidad excesiva es 60%, que es esta intersección de aquí. Entonces, este cociente entre esta intersección dividido por el peso por la probabilidad de que haya consumo de alcohol es 60%. Entonces, esa probabilidad condicional de que, dado que hubo consumo de alcohol, la probabilidad de que también haya velocidad excesiva es 60%. Y, por otro lado, dice que, caso contrario, o sea, en el caso que no haya habido consumo de alcohol, o sea, estamos entonces en el complemento de ese conjunto, estamos en esta parte de acá, la probabilidad de que haya habido velocidad excesiva es 10%. O sea que la probabilidad de que, dado que no haya consumo de alcohol, la probabilidad de que haya habido velocidad excesiva es 0,1, es decir, 10%. Entonces, lo que pregunta es una probabilidad condicional también, y es la probabilidad condicional de que
de que haya consumo de bebidas alcohólicas, de que esté presente el consumo de bebidas alcohólicas, dado que hubo exceso de velocidad. O sea que la probabilidad de que hay consumo de bebida alcohólica, dado que hubo exceso de velocidad. Entonces, fíjense que para este caso, aquí los datos son la probabilidad de que B igual a 1 dado A igual a 1 y B igual a 1 dado A igual a 0. Y lo que pide acá es como que lo contrario, ¿verdad? B es el evento que es dado y A es el evento que se pide la probabilidad. Entonces, si colocamos, para resolver esta clase de ejercicios, siempre se resuelve de la misma forma. Entonces, la fórmula de esta, primero se coloca la fórmula de la probabilidad condicional, que es la probabilidad de la intersección de los dos eventos, es decir, A igual a 1, B igual a 1, dividido por la probabilidad del evento que es dado, ¿verdad? B igual a 1. Entonces, en el primer caso, la probabilidad de que A igual a 1 y B igual a 1, esa intersección, es dada a partir de este dato que está acá, porque esta probabilidad condicional de probabilidad de B igual a 1 dado A igual a 1 por la probabilidad de A igual a 1 da la probabilidad de la intersección de los dos eventos por la definición de probabilidad condicional. Entonces, es decir, esto es igual a la probabilidad de B igual a 1 dado A igual a 1 por la probabilidad de que A sea igual a 1. Y para encontrar la probabilidad de que B sea igual a 1, que es algo que no es dato del problema en este caso, se hace de la misma forma que hicimos en el último ejercicio de la clase anterior. Y es descomponer este evento B igual a 1 en una unión de dos eventos excluyentes. Entonces, el evento B igual a 1 es esta elipse que tenemos aquí en rojo. Entonces, este evento es la unión de la intersección de esto de A igual a 1 y B igual a 1 y esta diferencia de estos dos eventos que está acá. Entonces, esta intersección de aquí es el primer evento, o sea, B igual a 1 intersección con A igual a 1. La intersección, acuérdense que yo indico como una entre comas nomás. También puedo usar el símbolo de intersección, eso también es válido. Unión, ahora, este evento de acá, que yo puedo ver también como la intersección de B igual a 1 con A igual a 0. Entonces esto es B igual a 1 y A igual a 0. Entonces, si se fijan, de hecho, esta intersección de estos dos eventos de aquí corresponde a este evento que está hacia esta parte de aquí. Entonces, la intersección de B igual a 1, que es esta elipse, con el complemento de A igual a 1, que es todo lo que no está en A igual a 1. Entonces, como esa unión es disjunta, son eventos excluyentes, yo tengo que la probabilidad de que B igual a 1 es la suma de las probabilidades de B igual a 1, A igual a 1 y B igual a 1, A igual a 0. Y ambas probabilidades yo puedo calcular a través de estas probabilidades condicionales que tengo aquí. Entonces, en el primer caso, la probabilidad de que B igual a 1 y A igual a 1 es la misma en realidad que tenía acá arriba. Entonces, es la misma fórmula. Es probabilidad de B igual a 1 dado A igual a 1 por la probabilidad de A igual a 1. Y probabilidad de B igual a 1 dado A igual a 0, yo escribo como la probabilidad de B igual a 1 dado A igual a 0 por la probabilidad de A igual a 0. Entonces, tengo que la probabilidad de que A igual a 1 dado B igual a 1 es igual a la probabilidad de B igual a 1 dado A igual a 1, que es 0,6, por la probabilidad de que A sea igual a 1, que es 0,3, dividido por la probabilidad de que A, por la misma cosa de ahí, por 0,3, más la probabilidad de B igual a 1, A igual a 0, que es 0,1, por la probabilidad de A igual a 0, que es el complemento de la probabilidad que A sea igual a 1, entonces vale 0,7. Entonces, todo ese resultado que está ahí corresponde a
corresponde a la probabilidad de que haya consumo de alcohol dado que hubo velocidad excesiva. Y esto es igual a 0,72. Entonces, básicamente lo que yo hice en ese caso se resume en una fórmula que se llama fórmula de Bayes. Entonces, la fórmula de Bayes está enunciada aquí y dice que si tenemos una secuencia de eventos tales que sean excluyentes, que es lo que utilizamos para deducir esa fórmula, tenemos las probabilidades condicionales. Tenemos que la probabilidad condicional de, por ejemplo, AI dado el evento B es igual a, por la fórmula de la probabilidad condicional, es la probabilidad de la intersección de AI intersección con el evento B, dividido todo por la probabilidad del evento B. Entonces la probabilidad de la intersección de AI y B se puede colocar también como probabilidad condicional. Entonces sería la probabilidad condicional de B dado AI por la probabilidad de AI. Y para calcular la probabilidad del evento B, escribimos el evento B como una unión de eventos disjuntos. Entonces sería la unión del evento B intersección con el evento A1, unión con B intersección con el evento A2, y así sucesivamente hasta el último evento B intersección AN. Como los eventos de A1 hasta AN forman una partición del espacio muestral, es decir, la unión de todos estos eventos A1, unión A2 hasta AN es todo el espacio muestral, en particular tenemos que B se va a poder escribir como esta unión de eventos, y como todos los eventos son disjuntos, que también es otra hipótesis de que los eventos AI satisfacen, se tiene que la probabilidad de B va a ser igual a la suma de estas probabilidades, de estos eventos, B unión AI, con I igual a 1 hasta N. Y después simplemente escribir esta intersección como la probabilidad condicional de B dado AI por la probabilidad de AI. Entonces llevando eso a esa expresión de ahí y eso a esa expresión de ahí, se obtiene esa fórmula de que se conoce como la fórmula de Bayes, y que fue básicamente ese razonamiento que utilizamos para calcular esta probabilidad de aquí. Entonces, si aplicamos eso a este último ejemplo que tenemos aquí, tenemos que dice este ejemplo que la distribución de los grupos sanguíneos en Estados Unidos es 41% para el grupo A, 9% para el grupo B, 4% para el grupo AB y 46% para el grupo O. Entonces, fíjense que esto forma una partición del espacio muestral que es formado por cuáles son los grupos de sangre de las personas. Entonces, después dice que a un grupo de personas reclutados durante la Segunda Guerra Mundial se les clasificó incorrectamente el grupo de sangre. Entonces, a 4% de los que tenían sangre tipo 0, tipo O, se les clasificó incorrectamente como grupo A. A los que tenían grupo A se les clasificó a 88% correctamente como grupo A. A los que tenían grupo AB se les clasificó incorrectamente como grupo A 10%. Entonces se pregunta si, dado que a una persona, a un soldado, se le identifica su sangre como el tipo A, ¿cuál es la probabilidad de que sea su grupo sanguíneo correcto? Entonces en este caso tenemos que el espacio muestral está particionado ahora por grupos sanguíneos, ¿verdad? Entonces vamos a poner que tenemos que una parte es lo que corresponde a los que tienen el grupo A, otra parte a los que tienen el grupo O, otra parte a los que tienen el grupo B
y otra parte a los que tienen el grupo AB. Entonces estos están repartidos de forma tal, aquí el grupo A es 41%, o sea 0,41. Grupo O es 46%. Grupo B es 9%, 0,09. Y grupo AB es 4%. Entonces, estos 4 eventos forman una partición del espacio muestral y son todos disjuntos. Entonces, después tenemos otro evento que es si a la persona se le identifica o no con el grupo tipo A. Entonces, ese evento es, voy a dibujar aquí. Y ese evento voy a indicar de vuelta como una función así. Y igual a A va a ser el conjunto de las personas que se le dice que su grupo es tipo A. Entonces, el grupo, o mejor dicho, es clasificado como grupo A. Sea o no correcto, ¿verdad? Entonces, esta es una persona. Son las personas que son clasificadas como grupo A. Sea o no correcto esto. Y los datos que da el problema son las probabilidades condicionales. Entonces, por ejemplo, cuando dice que se clasificó incorrectamente como grupo A 4% de los que son del grupo O, lo que está queriendo decir es que la probabilidad de que a una persona se le identifique con el grupo A, dado que es del grupo O, es del 4%, o sea, 0,04. Eso es lo que uno interpreta del dato que está dando acá, 4% con sangre del grupo O. 88% se le identifica correctamente como grupo A las personas que de hecho tienen sangre tipo A. Entonces, eso quiere decir que, de vuelta, se le identifica como grupo A, dado que es del grupo A, es 88%. Después, se le identifica como grupo A personas que son del grupo B, de vuelta 4%, entonces 0,04. Y se le identifica como persona del grupo a personas que son del grupo AB con probabilidad del 10%, entonces 0,1. Entonces, lo que me pide es cuál es la probabilidad que, dado una persona que se identifica como grupo A, o sea, una persona que pertenece a este conjunto, que se le dijo que su grupo era grupo A, cuál es la probabilidad que de hecho sea del grupo A, o sea, cuál es la probabilidad que esté en A. Entonces, lo que está pidiendo es la probabilidad de que, dado que se le identificó como grupo A, cuál es la probabilidad de que sea del grupo A. Entonces, acá puedo hacer de dos formas. Puedo aplicar directamente la fórmula de Bayes, o puedo hacer directamente, que sería como deducir la fórmula para este caso particular. Entonces acá tenemos de vuelta, ¿verdad? Es la probabilidad de A, de que sea del grupo A, y de que se le identifique como el grupo, se le haya identificado como persona del grupo A, dividido por la probabilidad de que se le haya identificado como persona del grupo A. Entonces, la probabilidad de la intersección, yo voy a calcular a través de esta probabilidad condicional que tengo aquí. Entonces yo sé que eso es igual a la probabilidad condicional de IA dado A por la probabilidad de A. Y la probabilidad de A, para calcular la probabilidad I de A, voy a hacer el mismo truco de siempre. Voy a descomponer ese evento en suma de probabilidades de eventos disjuntos, eventos excluyentes. Entonces sería probabilidad de IA, intersección A, probabilidad de IA, intersección B, probabilidad de IA, intersección O, y probabilidad de IA, intersección AB.
Ustedes si quieren resolver esto pueden aplicar directamente la fórmula de Bayes, no hace falta que deduzcan la fórmula en cada vez que van a utilizar. Entonces, la probabilidad de IA dado A es solo cuestión de reemplazar por los datos. Entonces, 0,88 en ese caso. Probabilidad de A es 0,41. Y estas intersecciones calculo con las probabilidades condicionales. Entonces, probabilidad de IA intersección con A sería el producto de la probabilidad condicional de IA dado A, que es 0,88, por la probabilidad de A, que es 0,41, más probabilidad de IA intersección con B, que es de vuelta la probabilidad de la probabilidad condicional de IA dado B, que es 0,04, por la probabilidad de B, o sea, 0,04 por la probabilidad de B, que es 0,09, más la probabilidad de IA intersección O, que es la probabilidad condicional de IA dado O, 0,04, por la probabilidad de O, que es 0,46, más, en el último caso, la probabilidad de la intersección es la probabilidad condicional de IA dado AB, que es 0,01, por la probabilidad de AB, que es 0,4. Entonces esto, si está todo bien hecho el cálculo, debería salir aproximadamente 0,93. Entonces esta es la probabilidad, 93%, de que a una persona que se le dice que su sangre es del tipo A, que sea correctamente del tipo A. Que de hecho, ese sea su tipo sanguíneo, según estos datos que están proporcionados por el ejemplo. Entonces eso es todo por esta clase. Entonces en esta parte del libro tienen estos mismos ejercicios para volver a leer.